Queridos hermanos, continuamos en la lectura de cada día esta semana con otro profeta. Desde ayer el profeta Ezequiel por 2 semanas nos acompañará en la primera lectura. El profeta Ezequiel es un profeta muy importante porque, digamos así, está totalmente imbuido en la suerte del pueblo. Es deportado con el pueblo, está en el medio del camino y en la estadía en Babilonia, y por lo tanto sufre como el pueblo, y como Jeremías también le toca ser un profeta que a veces tiene que dar malas noticias, por no decir siempre, y entonces tiene que decir elegías, tiene que decir ayes, tiene que de alguna manera manifestar lo que el Señor le va diciendo. El profeta Jeremías racionalmente sentía rechazo por lo que le tocaba profetizar, pero por otro lado, haciendo una confesión interna, dice Jeremías que el fuego de la palabra del Señor lo devoraba internamente, que necesitaba, un verdadero profeta necesita comunicar al pueblo las palabras que recibe de Dios. Y hoy vemos este gesto simpático del profeta, que cuando tiene que dar la palabra de Dios, aunque es una palabra difícil, se come el rollo. Dios le pide ese gesto, comer el rollo, y curiosamente la palabra de Dios le sabe dulce, la siente dulce en la boca. Y por eso el Salmo 118, ¿no? Qué dulce es tu palabra para mi boca. Me alegro de cumplir tus prescripciones más que todas las riquezas. En definitiva, cuando el Señor parecería que nos da noticias malas, también son evangelio, son buena noticia, porque lo que el Señor quiere es que nosotros encontramos el camino exacto y el lugar exacto para cada cosa en nuestra vida. Así podemos vivir y sentir el equilibrio y la armonía que nos da en su presencia en todas las cosas. Hoy hay un despertar de los sentimientos, de entender también la creación, precisamente como el lugar de Dios. Nosotros tenemos que entender también nuestro lugar en el mundo, y entonces la relación principalmente es con Dios y con el prójimo, pero también nuestra relación es con las cosas que hay en el mundo, con las circunstancias, con los sentimientos, con todas las realidades que encontramos. Y también en este último tiempo, siempre lo estuvo desde la época de los padres. Muchas veces yo digo que el precursor de la vuelta a la naturaleza que hace el Papa Francisco es el Papa Benedicto, porque basta leer así rápidamente, el que no es experto busca en internet las homilías de Pentecostés del Papa Benedicto, del Papa Emérito, y se encuentra con una sólida doctrina de la creación. Y ahora tenemos también el magisterio más constante en este sentido del Papa Francisco. Pero todo, digamos, en todo el mundo, en todo el universo, nosotros tenemos que encontrar ese cuidado y esa preocupación de Dios por nuestra alegría y por nuestra salvación. En el Evangelio, durante 3 días vamos a leer el capítulo 18 de Mateo. Mateo está construido con 5 discursos, este es el cuarto, y es el discurso que se llama eclesiológico o el discurso de la comunidad. Y aquí Jesús nos advierte de no escandalizar, de cuidar a los pequeños, aquellos que tienen una relación auténtica, natural y podríamos decir transparente con Dios, que no los escandalicemos. Y cuando da el fundamento de esto, da un fundamento sobrenatural, que los ángeles de los pequeños están delante de Dios constantemente, y por otro lado da una explicación en la voluntad del Padre, que quiere que todos los hombres se salven. Entonces hace una comparación, como tantas parábolas que Jesús hace. El que tiene 100 ovejas va a buscar a la que estaba perdida. Dios no se conforma con un alto porcentaje de salvados. Dios quiere que todos se salven. Aún de 100, habiendo 99 en casa, a Dios le preocupa ese 1% que no está, porque Él quiere la totalidad, quiere que todos los hombres se salven.
Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir en la búsqueda. Dios va a la búsqueda. No es que la atrapa y la trae tramposamente, sino que Dios sale a la búsqueda del que está alejado para que vuelva al redil. Y hoy providencialmente celebramos una santa muy querida también en la historia de la Iglesia. En Argentina, que haya contado, que haya mirado rápidamente, hay 6 ciudades mínimo que están bajo su patronato, que es Santa Clara de Asís, esta discípula predilecta que fundó la segunda orden de los franciscanos junto a San Francisco de Asís y que desde que descubrió su vocación salvó, dice Francisco, que la salvó a esa, digamos así, como una persona totalmente rica, la salvó de la pobreza del mundo, porque tenía todas las condiciones. Era una linda muchacha, venía de una familia muy acomodada y dice, el mundo se podría haber aprovechado de la riqueza de Clara. Y escuchando la palabra de Dios, precisamente Clara la toma en serio, pone el fundamento de su vida en Dios, en el seguimiento, y la riqueza es solamente tener a Dios en la vida. Por eso la austeridad fue la primera y única mujer que escribió una regla para su congregación, un poco diferente a las reglas que existían, que eran reglas más bien monásticas. Y lo característico de esta primera fundación de ella es que no podían vivir de ningún tipo de donaciones, tenían que vivir exclusivamente de pedir limosna. Entonces, cada día había hermanas que estaban destinadas a ir a pedir limosna y cuando no le tocaba a ella recibía a las hermanas y así con un gesto sentido, simbólico, cuando llegaban le besaba los pies. Después tenía la costumbre, por ejemplo, de servir las mesas, siempre servía la mesa ella. Y su sencillez, su pobreza, nunca les hizo faltar nada, ni en dignidad, ni en alimento, ni en salud. Él se preocupaba muy cuidadosamente de la salud de las hermanas y además su sencillez la hizo consejera y también los milagros que se decía obraba aún en vida. Tanta fama de santidad tenía que cuando muere el Papa, que en 2 ocasiones el Papa va a visitar la comunidad de Santa Clara, cuando ella muere el Papa quiere hacer la misa de vírgenes, rezar el oficio y hacer la misa de virgen, un poco como canonizándola de hecho. Y el obispo de Ostia le dice, no, Santo Padre, tenemos que esperar un poco, la prudencia aconseja esperar y por eso hicieron el oficio de difuntos, pero evidentemente, seguramente que aún en un grado heroico de desprendimiento y de santidad, el ser humano no es perfecto. Entonces, aunque sea mínimamente, también ella disfrutó de la oración de la Iglesia pidiendo la purificación por los difuntos. Pero ciertamente, y ahora estamos celebrando la misa como la Virgen y como la Santa y la entregada a Dios, que es Santa Clara de Asís. La ponemos a ella también por intercesión para que entendamos que nuestra mayor riqueza tiene que ser Dios y no otra cosa. Pedimos en esta Eucaristía por nuestro obispo emérito, Rubén Oscar Frasia, pedimos también por el ayer elegido administrador diocesano, sede vacante, Monseñor López, y pedimos también al Señor que ilumine al Santo Padre para que nos envíe un obispo, un pastor según su corazón. Y además, como siempre, muy sinceramente, pedimos al Señor por todas nuestras necesidades e intenciones. Que así sea.